al aula telemática, de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote para esta sesión que llamamos Aula Telemática y que hoy va a ocupar nuestra tribuna Jorge Alfredo Reyes Betancor, que es director del Jardín de Aclimatación de la Orotava, como todos sabéis, y sobre todo a nuestros efectos académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, ocupando el plaza en lo que llamamos nuestra sección del lanzaroteño, que a fin de cuentas el aspecto central de la academia. Darle a él las gracias por habernos preparado esta conferencia, esta comunicación. Vamos a ser todo oídos, esto lo tenemos planteado como conferencia y si al final tenemos tiempo, pues facilitaremos el hacerle algunas preguntas al ponente, ¿no? Pues cuando quieras, Alfredo, tuyo es. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Pues vamos a hablar un poquito del calentamiento global, sobre todo desde la perspectiva un poco desde de las Islas Canarias y sobre todo en relación a a uno de los efectos que trae consigo, que es la pérdida de biodiversidad, ¿no? El calentamiento, ¿qué es el calentamiento global, ¿no? El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios o milenios, ¿no? La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado, siendo las concentraciones de gases que han ido también en aumento, sobre todo este tipo de gases de efecto o que forman o que provocan el denominado efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero en sí es un proceso natural, ¿no? Nosotros tenemos que entender que gracias a este efecto invernadero la vida es posible en este planeta, ¿no? Es decir, la radiación solar penetra penetra en la Tierra, ¿no? Y parte de esta energía que rebota, pues sale hacia el exterior. Y si no fuera por esta capa, por estos gases de efecto invernadero, pues que nos mantiene una temperatura más o menos constante y que hacen realmente la vida en la Tierra posible, ¿no? La otra cuestión, por ejemplo, es que estos gases de efecto invernadero, uno de esos gases, el famoso que es el ozono, ¿no? que evita, pues en parte, esa pérdida de calor por parte de la Tierra. El problema está, o se ha desarrollado, sobre todo a partir de la quema de distintos, sobre todo los modelos económicos pues más recientes, ¿no? En las que se ha producido un incremento de la capa de gases, ¿no? o de la cantidad de gases que se emite a la atmósfera y que están formando parte de ese efecto invernadero, ¿no? Principalmente debido pues, a la quema de combustibles, a la propia deforestación, que hace que gran parte de ese CO2 que estaba retenido por la vegetación pues, se libere, pues, la ganadería, sobre todo las ganaderías intensivas, etcétera, pues incrementan esa cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Esta atmósfera pues, modificada pues, va a retener más calor y así se daña un equilibrio, ¿no? natural y empieza a aumentar la temperatura de la Tierra, ¿no? En este caso, el ozono, en el que estamos en estos momentos con en unas fases de debilitamiento de su capa,
que por una parte es perjudicial porque permite la entrada de radiaciones ultravioletas que no son del todo beneficiosas para la vida en la Tierra, pero al menos pues permite que se libere una parte de ese calor. Aún así, obviamente, es algo insuficiente, pues lo veremos en que se está produciendo, estamos realmente inmersos, ¿no?, en un calentamiento global. Aquí tienen una imagen de, bueno, una gráfica en la que se observa cómo ha variado la concentración de CO2 en los últimos 800.000 años. Estos datos proceden de un proyecto europeo que se llamó EPICA, y en la que se produjo o se hicieron una serie de perforaciones en la Antártida en las que se extraían pues una serie de cilindros de hielo, ¿no?, de una gran profundidad, y en la que pues se pudo datar un poco la evolución de esa concentración de CO2 en la atmósfera. Y como pueden ustedes están viendo, pues a partir de 1950 es cuando se observa que se supera los niveles de concentración de CO2 que ha habido en los últimos 800.000 años. Es decir, nunca en estos 800.000 años precedentes el nivel de CO2 había pasado por encima de los 300 partes por millón, ¿no? Sin embargo, actualmente estamos ya por encima de 400, es decir, y todo esto ha ocurrido en un periodo de tiempo muy corto, es decir, es un proceso de aceleración, de aumento de la concentración de CO2 bastante importante. En relación a este aumento de las concentraciones de CO2, pues también se ha observado que varía pues la temperatura en relación al aumento de CO2. A mayor CO2 de concentración, pues existe un mayor aumento de temperatura. Una visión, bueno, aquí tenemos la visión de nuestro archipiélago canario, un archipiélago situado pues, muy cerca de las costas de África, principalmente en el Sáhara Occidental, y es sobre la que un poco voy a basar lo que se conoce o lo que se habla, ¿no?, sobre el cambio climático en sí y uno de sus problemas asociados, que es la pérdida de biodiversidad. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes una gráfica en la que muestra el calentamiento, es decir, ese aumento de temperatura que estamos sufriendo, ¿no?, en el último, pues en un poco más del último siglo, desde el Observatorio de Izaña, ¿no?, que tiene un buen registro, a partir de 1915 tiene datos más o menos fiables hasta la actualidad. Y ahí ustedes observan perfectamente en esa tendencia ascendente, en esa línea roja, la tendencia lineal de aproximadamente un aumento de 0,5 grados cada 10 años en la temperatura media en este caso que se está observando o se están obteniendo estos datos desde este observatorio. Decir que, bueno, aunque somos una isla, en este caso es la isla de Tenerife, pues el centro de estos estudios, pero se han hecho o se ha comparado estos datos con los obtenidos en un observatorio muy similar que está situado en Hawái. Y lo que es curioso es que coincidentes, es decir, que ya no estamos hablando de un proceso a nivel insular, sino estamos hablando pues, de un proceso a nivel mundial, ¿no? Más concretamente, lo mismo está pasando en Lanzarote, es decir, Lanzarote no es ajena a este calentamiento. Estamos viendo que aquí puse unos datos, el aeropuerto de Guasimeta tiene una media, el registro no es tan largo, pero no es pequeño, tiene un registro de unos 70 años aproximadamente, donde la temperatura media es de 20,8 grados centígrados y las precipitaciones estamos en torno a los 110 litros por metro cuadrado. Pero si nosotros desglosamos este periodo en una serie de tramos, vemos que, por ejemplo, hasta el año 1999
la temperatura media era de 20,4 grados centígrados. Y la precipitación, unos 124 litros por metro cuadrado. Sin embargo, en los últimos 20 años, en este caso en el periodo entre el 2000 al 2022, la temperatura media de ese tramo de 20 años era de 21,5 grados centígrados. Y la precipitación, 98,5 litros por metro cuadrado, milímetros. Con lo cual, vemos perfectamente que en estos últimos 20 años, pues la temperatura ha aumentado pues 1,1 grados centígrados en la media, ¿no? Y las precipitaciones han disminuido también, ¿no? Es decir, el calentamiento global también va asociado, o está yendo asociado a una reducción de las precipitaciones, que no es del todo desde el punto de vista estadístico muy fiable, pero bueno, viendo los datos es un hecho, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que las precipitaciones llevan un régimen diferente, son bastante erráticas, con lo cual la estadística siempre es mucho más compleja y necesita pues, unos periodos muy largos para tener datos fehacientes, ¿no? O estadísticamente valorables, ¿no? al respecto, pero sí en general se entiende que aproximadamente en torno a un 10% de precipitaciones menos se están obteniendo también en los últimos periodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en respecto a las precipitaciones, vemos unos datos sobre la cumbre de Famara, en la zona que recibe con una media anual de 234 litros por metro cuadrado, es el sitio donde más llueve en la isla de Lanzarote, pero ven ustedes ahí cómo estas precipitaciones también en los últimos años se está observando una tendencia de disminución de las mismas, es decir, estamos hablando de tener una media por encima de los 230 litros y ahora en los últimos años pues la media prácticamente no alcanza los 200 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, las precipitaciones pues bueno, están también sufriendo una regresión. En este siguiente gráfica observamos que en algunos casos o en algunas estaciones las precipitaciones han aumentado. Por ejemplo, aquí ocurre en el caso de Las Breñas, en el municipio de Yaiza, situado a unos 133 metros sobre el nivel del mar, la estación meteorológica observa todo lo contrario, un ligero aumento de las precipitaciones. Quizás aquí lo podríamos, al menos desde el punto de vista local, podríamos justificar en cierta manera que la irrupción de las tormentas o de borrascas que traen lluvias, pues parece que están beneficiando en estos últimos años a la zona sur de las islas, ¿no? Es algo que se está observando en general también en las otras islas del archipiélago, ¿no? Ahí parece que la irrupción de estas borrascas que normalmente siempre solían afectar, pues normalmente más a las zonas norte, a las zonas noroeste, pues parece que están teniendo una cierta incidencia mayor hacia la irrupción de borrascas de origen más sureño, ¿no? Entonces afecta de manera quizás un poco ligeramente más a la zona sur de las Islas Canarias, ¿no? Otro de los efectos de este aumento en las concentraciones de CO2 y por tanto del calentamiento es la acidificación de los océanos, es decir, cuanto mayor cantidad de CO2 hay en la atmósfera, se produce una mayor asimilación de este CO2 por el mar, ¿no? Es decir, el mar es a su vez un importante sumidero de carbono, ¿no? Y se está observando que a medida que el mar fija mayor cantidad de CO2, el pH va disminuyendo. Esto, pues bueno, se están estudiando que pues puede provocar sobre todo problemas en todas aquellas, al tener un medio más ácido, pues muchas de las especies marinas que
usan los carbonatos, los esqueletos externos, ¿no? con de carbonato cálcico, como conchas, los corales, por ejemplo, muchos decápodos, etcétera, pues están teniendo problemas a la hora de fijar ese CO2 necesario pues, para desarrollar sus estructuras vitales, con lo cual pues puede provocar pues, una mayor mortandad en este tipo de seres vivos, ¿no? El aumento de la temperatura, pues, según la ley de la expansión térmica de las aguas, perdón, de los gases, según de Charles en 1787, implica que a mayor temperatura el volumen de las aguas del mar aumenta. Por lo tanto, esto implica que el nivel del mar está sufriendo también un aumento, ¿no? en las líneas de marea, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el derretimiento del hielo, que es verdad que al aumentar la temperatura se va a provocar, o de hecho se está provocando una mayor, que los hielos, que la capa de hielo se vaya derritiendo, pero que es un efecto que se suma al aumento del nivel del mar, pero que ya de por sí el aumento de la temperatura hace que el nivel del mar esté aumentando ligeramente, y de hecho, bueno, pues ya hay en algunas zonas, sobre todo más tropicales, en las que ya han desaparecido algunas islas, incluso algunas de ellas que eran habitadas, ¿no? Y que ya han ido desapareciendo por ese ligero aumento en el nivel de las líneas de marea. Ante estos cambios nos podemos cuestionar muchas veces, es decir, ¿qué opciones tiene la biodiversidad al respecto de este calentamiento global que estamos viviendo, ¿no? Quizás la primera cuestión sería que, bueno, pues los seres vivos en general pues tendrían esa capacidad, esa habilidad de aclimatarse, ¿no? Pues, ¿cómo? Pues con cambios fenotípicos, es decir, pues podemos deshidratar o tener unos niveles de que las hojas se deshidraten, siempre y cuando no sean obviamente fatídicas para la pervivencia de una especie. La tolerancia fotosintética, sabemos que el aumento del CO2 mejora la función fotosintética, en el caso sobre todo de las plantas C3, no de las C4, por ejemplo. Sabemos que si yo aumento el nivel de CO2, una planta C3, que pudiera ser, por ejemplo, un cereal, pues tiene mayor capacidad de realizar la fotosíntesis. Sin embargo, por ejemplo, una C4, como podría ser el millo, no tiene, es decir, su sistema fotosintético no es capaz, se satura muy fácilmente, ¿no? Otro, pues podría ser pues la ausencia de estacionalidad, es decir, hay que tener en cuenta que estos aumentos de temperatura hace que ya no exista tanta diferencia entre los inviernos y los veranos, entonces muchas especies pues tendrán que adaptarse a esta falta de estaciones, ¿no? A la que uno puede estar más o menos acostumbrado. Ahora, todo esto, bueno, pues es una habilidad limitada porque depende del organismo, ¿no? Algunos lo podrán hacer algunos cambios, algunos tolerarán mejor unos que otros, y bueno, sería una de las opciones que tiene la biodiversidad. Otra capacidad o otra respuesta que podría tener todos estos seres vivos es emigrar, obviamente, es decir, es buscar sus óptimos de crecimiento en aquellos lugares donde se encuentren estos, ¿no? Pues, por ejemplo, quizás el que podríamos decir más fácil sería, por ejemplo, subir en altitud en busca de ambientes más propicios, ¿no? Como podríamos decir, una especie en el que aumenta mucho la temperatura, pues bueno, ella tiene la capacidad de desplazarse en altitud en busca de estos ambientes, ¿no?
Así, por ejemplo, estudios en la isla de Tenerife, pues indica que esto está ocurriendo actualmente. Es decir, también sabemos que en estudios en zonas tropicales, con la retirada de las nieves, pues se está observando un ascenso de lo que se denomina el timberline, que es el límite del bosque en zonas altas, pues cada vez está subiendo un poco más. En las cañadas del Teide, pues cada vez estamos viendo cómo se observan más pinos que antes no habían, probablemente por por la baja temperatura, sobre todo en los inviernos, y que cada vez pues, es un factor menos limitante, ¿no? Entonces las especies pueden ir subiendo en altitud. Esto es algo normal y es algo que ha sucedido a lo largo de la historia evolutiva de las especies. Sin embargo, lo que parece ser, o lo que, no, o lo que estamos sobre todo más preocupados, es que hoy estos cambios son tan rápidos que la respuesta de los organismos no va a la misma velocidad en la que van estos cambios. Esto lo que nos va a llevar es a poner en peligro pues, este ascenso en búsqueda de esos ambientes más propicios. Por otro lado, nos estamos encontrando que los hábitats no es un hábitat continuo. Hoy en día hay carreteras, hay casas, hay cultivos que han fragmentado estos hábitats, con lo cual esa continuidad de los hábitats que podría permitir un movimiento tanto en latitud o en altitud en busca de esos ambientes más propicios no es tan fácil. Es decir, le hemos puesto tropiezos para que esto se hiciera pues de una manera pues lo más satisfactoria posible. Y por otro lado, pues bueno, estamos en la disponibilidad de los nichos, es decir, se crearán esos nichos a medida que se busca esos ambientes más propicios, pues probablemente algunos nichos habrán, pero probablemente en otros casos no se van a encontrar, o no será fácil de encontrar que estos nichos estén disponibles para el movimiento de estas especies, con lo cual en un principio la emigración pues, sería la alternativa pues, más propicia, pero ya vemos que tiene sus pros y sus contras, ¿no? En Canarias, pues como consecuencia de la elevación de las temperaturas y la disminución que estamos observando de las precipitaciones, los pisos bioclimáticos, cada uno de los tipos de medio definido por caracteres climáticos que se suceden altitudinalmente, van a sufrir desplazamiento. Así, los termotipos, que está definido por los valores térmicos, tenderán hacia un ascenso, y los umbrotipos, definidos por las precipitaciones, hacia la desertización. Esto es lo que, bueno, es lo que va a implicar que las especies se muevan. El movimiento de los termotipos, así como los ombrotipos, van a implicar que las especies, si quieren seguir su ciclo vital, tendrán que ir en búsqueda de esos termotipos. Si esos termotipos se mueven, pues se tendrán que mover las unidades de vegetación o las comunidades vegetales, ¿no? Pero no todo con el calentamiento global, es decir, no todo es algo, no tiene por qué ser drástico para todos, es decir, habrá quien se beneficie del calentamiento, ¿no? Por ejemplo, pues las especies exóticas, tropicales, sobre todo las eurioicas, que tienen una gran capacidad, una gran valencia ecológica, pues están encontrando, en este caso en Canarias, pues unas condiciones, sobre todo de temperaturas, que les está siendo cada vez más favorables. Es decir, especies, sobre todo las especies exóticas tropicales, vienen de un mundo de temperaturas más altas y hasta en Canarias, hasta hace unos años, en el que las temperaturas eran más frescas, pues estaban bastante contenidas, pero si encima aquí la temperatura está aumentando, pues ellas empiezan a encontrar una mejor calidad para cerrar su ciclo y expandirse, ¿no? También, pues, otras de las especies o de las comunidades que se pueden beneficiar, pues está claro que son todas aquellas que viven en biotopos áridos y semiáridos, porque se va a ver ampliado su rango óptimo de establecimiento, es decir, su distribución cada vez, si entendemos que las temperaturas van
van en aumento, pues todas estas comunidades que están ya de por sí adaptadas a estos ambientes de altas temperaturas y baja pluviometría, pues se van a encontrar con un ambiente cada vez pues mayor, o con unos rangos cada vez mayores en las que poder competir por establecerse, ¿no? Y por otro lado, si este cambio que estamos sufriendo es tan rápido, pues también va a favorecer aquellas comunidades y aquellas especies que tengan un mayor potencial colonizador. Es decir, no es lo mismo la capacidad que tiene, pues, por ejemplo, la tabaiba dulce en colonizar un determinado territorio respecto a la que tiene, por ejemplo, la tabaiba amarga, a la de la higuerilla, ¿no? Que tiene una mayor capacidad, tiene una mayor velocidad a la hora de colonizar pues nuevos ambientes que se van abriendo con estos aumentos de temperatura. Aquí, por ejemplo, pongo 3 ejemplos donde parece que sus poblaciones se están viendo cada vez ampliadas, es decir, cada vez parece ser, según los estudios que se han llevado a cabo por la Universidad de La Laguna, por ejemplo, en las viejas, ¿no? Las viejas cada vez es más abundante. La vieja tiene una amplia distribución, pero es mucho más abundante en aguas más cálidas, ¿no? Entonces parece ser que el aumento de temperaturas en los océanos está trayendo consigo una mayor cantidad de individuos de esta especie. Lo mismo pasa con Rhincodon typus, el tiburón ballena, que ya está siendo un asiduo, sobre todo estival, en las aguas del Hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahora se están haciendo diversos pues, avistamientos de esta especie con mucha mayor frecuencia, ¿no? Que es una especie pues, de carácter pues, más tropical, ¿no? O, bueno, en este caso sobre todo en la isla de Tenerife, y bueno, está apareciendo ya en todas las islas del archipiélago, es el Como Cenchrus cetáceos o Penicetum cetáceos, el rabo de gato famoso, pues ha visto pues mejoradas su capacidad invasora, gracias también a este aumento de temperatura que estamos observando, ¿no? Aquí pues pongo un ejemplo, pues, como les habíamos comentado, de que todas estas especies de zonas bajas y medianías, que ya de por sí viven en ambientes áridos y semiáridos, pues tendrán una mayor capacidad de resistencia hacia aumento de temperatura, podrá subir en altitud, buscando esos lugares que cada vez van a ser pues, un poco pues, más favorables debido a este aumento de temperatura, ¿no? Aquí las especies que les comentaba, la Euphorbia regijuvae, que es la higuerilla, la Euphorbia balsamífera, que es la tabaiba dulce, el espino, Lycium intricatum, Kleine erifolia, es decir, son todas especies con hojas crasas, algunos de ellos son de hoja caduca, es decir, que la pierden es decir, tienen una serie de adaptaciones que le permiten vivir en ambientes áridos y semiáridos, ¿no? Con lo cual ya son especies que están de por sí o que han evolucionado con esta adaptación hacia estos ambientes pues eso, con temperaturas altas y precipitaciones pues escasas. Los matorrales de sustitución, les había comentado de esas especies con alto nivel o con una capacidad colonizadora más alta, que puede ser todos aquellos matorrales que sustituyen a las comunidades, se definen como tal porque tienen una mayor capacidad, es decir, tras una alteración, las primeras comunidades que se establecen son esas comunidades de sustitución y que están formadas por especies pues, como la salsola vermiculata, la sueda mollis, la basia tomentosa, la propia Launea arborescens, la ulaga, que tienen esa capacidad de desarrollarse en suelos alterados, por lo tanto, probablemente sean de las especies que tengan esa mayor velocidad a la hora de encontrar
un nuevo territorio dentro de este mundo árido o semiárido, ¿no? que está o que va a estar en auge, ¿no? Respecto a las especies, también habrán algunas que saldrán perjudicadas del calentamiento, que es lo que muchas veces pues, más nos preocupa, porque esto implica que va a haber especies que van a perder sus nichos, van a perder aquellos lugares óptimos donde se desarrollaban, ¿no? ¿Cuáles son las que se verán más afectadas? Pues las comunidades y especies estenoicas, es decir, aquellas que tienen una valencia ecológica muy corta, es decir, aquellas especies que son muy dependientes de un determinado factor. En el momento que ese factor cambie y que cambie en un rango muy corto, pues ya no tengan su óptimo, ¿no? Como pueden ser alguna especie pues que necesitan, por ejemplo, ahora estoy pensando, especies que viven en zonas muy húmedas, en el que una disminución que sea del 10% en el régimen pluviométrico, pues se va a ver afectado el lugar, ese biotopo donde ella vive, por esa reducción de humedad, y pues desaparece con mucha facilidad, ¿no? También pasan, obviamente, otras las comunidades y especies que más van a ver perjudicado si entendemos que la temperatura es uno de los factores que más claramente nos está diciendo que existe un cambio, ¿no? Un cambio, ese aumento de temperatura, es que aquellas especies que son dependientes del frío, aquellas que viven en comunidades de alta montaña, los frutales, que necesitan unas determinadas horas de frío para poder florecer, etcétera, van a perder ese lugar donde en un momento tenían esas condiciones favorables, pues van pues a no encontrarlas, ¿no? Y con lo cual pues vamos a tener un problema que si no son capaces de solucionarlo ellas o nosotros, pues van a desaparecer, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues se está viendo pues eso, que hay algunos frutales, como algunos manzanos, que necesitan una serie de horas de frío para florecer, que si obviamente no tienen esas horas de frío, pues no florecerán. Es decir, dejaremos de comer algunas manzanas o tendremos que buscar sitios donde se cumplan esas horas de frío para que ese manzano pues, por ejemplo, pueda florecer y darnos sus frutos, ¿no? O buscar, nos pasa también muchas veces con la viña, ¿no? O la viña también necesita una serie de horas de frío, ¿no? Sobre todo para que descanse la viña y vuelva a reventar para la siguiente cosecha, ¿no? Y eso que en Canarias ya estamos en un sistema bastante crítico, porque estamos cultivando la viña en un sistema mediterráneo, pero un Mediterráneo bastante subtropical, ¿no? Estamos casi como en el límite inferior donde se puede cultivar la viña. Si encima el aumento de la temperatura, que es un hecho, pues vamos a tener, pues si sigue este perfil de aumento de temperatura, pues tendremos problemas en tener unas buenas producciones, por ejemplo, de viña, ¿no? Esto, pues bueno, aquí va implícito uno de los problemas, es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Es decir, si los seres vivos no son capaces de adaptarse a este aumento de temperatura, pues muchos de ellos van a desaparecer. Pero, ¿qué es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que la biodiversidad se define como la variedad de vida en todas sus formas, es decir, que no solo comprende el hecho de, pues, bueno, de especies, variedades, subespecies, no, sino que también comprende pues, su variación genética, es decir, el hecho de que perdamos no es solo un problema de que perdamos una especie, sino que es que podemos perder la variación genética de una determinada población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, se reduce la población. En vez de antes eran 15 individuos, pues ahora con el cambio climático me van a quedar 3 individuos. Es decir, pero la especie sigue en estado vital. Lo que pasa es que
ha perdido mucho de su variación genética, ¿no? Porque ya solo nos corresponde, solo podemos contar con una variación genética muy pequeña, ¿no? Y por otro lado, obviamente, las cosas hay que verlas también en un todo, es decir, las especies no solo son funcionales como especies, sino que también forman parte de unos ecosistemas más complejos, ¿no? Que muchas veces, a veces no nos damos cuenta, es decir, la desaparición de una especie puede implicar un cambio en cómo funciona un ecosistema, y si esa especie es muy importante para ese ecosistema, estamos hablando que una especie que desaparece puede traer consigo que un ecosistema completo, con todas las relaciones complejas que existen entre el medio y los seres vivos que se establecen en un determinado ecosistema, puedan desaparecer por completo. La pérdida de biodiversidad no es exclusiva del cambio climático. El cambio climático es uno de los factores de los 5 factores más importantes hoy que se estiman en la pérdida de biodiversidad. Pues obviamente está el cambio en el uso del suelo, por ejemplo la deforestación, el monocultivo, la urbanización, etcétera, hace que haya una pérdida de biodiversidad, igual que la explotación directa como la caza, la sobrepesca, etcétera, la propia contaminación, las especies exóticas invasoras y, como os comentaba, el cambio climático. Es uno de esos 5 problemáticas que ponen en jaque a la actual biodiversidad, ¿no? Aquí puse, pues 2 pequeñas noticias de la importancia de ello, ¿no? Es decir, más del 10% de especies van a estar en peligro de extinción antes del 2040. Y se entiende que en gran parte es por el cambio climático. Existe otra serie de problemáticas, como les comentaba, pero que el cambio climático está presente en todas ellas. O, por ejemplo, esta noticia de este pequeño ratón australiano, que es el primer, mamífero extinto en el mundo por el cambio climático. Este es un roedor que vivía en una pequeña isla. Era endémico de esa pequeña isla, y con ese aumento del nivel del mar, este ratón australiano, de las proximidades de la barrera de corales del noroeste de Australia, del noreste de Australia, perdón, pues de la Gran Barrera, pues ha desaparecido, ¿no? Afortunadamente se había sido precavido y existen algunos programas de cría en cautividad, y todavía se están trabajando también en la posibilidad de suelta en algún otro lugar. En concreto, por ejemplo, podríamos hablar de cuál es la pérdida de biodiversidad más posible, o que ocurra con mayor probabilidad por ejemplo, en nuestra isla, en la isla de Lanzarote. Pues está claro que uno de los sitios más importantes donde van a cubrir son las zonas de cumbres, como habíamos hablado. Es decir, las zonas de cumbres, ya no solo por el frío cuando tiene, sino muchas veces es que en las zonas de cumbres sabemos que es en la zona donde más llueve. En general, la pluviometría aumenta con la altitud, ¿no? Entonces, si estamos previendo este aumento en la temperatura, está claro que las especies de las zonas altas de las islas son las que necesitarán ascender en altitud en búsqueda de esas temperaturas óptimas en las que se desarrollaba. Es decir, por debajo viene esa ola de calor que viene un poco hostigando a la vegetación de las zonas altas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como somos una isla pequeñita, una isla muy baja, no tenemos una alta montaña, pero nuestras cumbres están caracterizadas por unos bosquetes, o estuvo caracterizada en el pasado por unos bosquetes de acebuches, de lentiscos, etcétera, y que cada vez se están viendo abocados, ¿no?, a buscar esas zonas más altas. ¿Cuál es el problema? Que no existe ya zona más alta, es decir, nosotros no podemos hacer crecer las islas para que estas especies encuentren un óptimo, ¿no? Por lo tanto, son especies que se van a poner en un peligro claro de desaparición
sino en muchos casos actuamos para poder conservar estas especies, así como su propio acervo genético, ¿no? De ahí pues hablamos pues qué especies podrían estar en peligro con este cambio climático. Pues bueno, todas aquellas especies asociadas a esos bosquetes, obviamente como les había comentado, el acebuche, aquí está un acebuche en floración, o aquí en los frutos del lentisco, ¿no? Pero también otra serie de especies muy interesantes, como puede ser el endemismo Argyranthemum maderense, el Asparagus horridus, o el propio Convolvulus lopez ocasi, la correhuela de Famara, pues bueno, que tienen estas zonas altas, sus óptimos, y por lo tanto que se van a ver abocadas a una extinción más que probable si seguimos pues bueno, con este ritmo del calentamiento global, ¿no? La pérdida de vegetación pues puede traer consigo, pues como pueden ver ustedes, es lo que les comentaba, es decir, la pérdida de vegetación ya no es solo la pérdida en sí de una serie de especies, sino que va asociada, pues en este caso, pues por ejemplo, la pérdida de un suelo, ¿no? Un suelo que es muy importante como sustento de la vida, ¿no? Entonces, pues tenemos que un poco proyectar nuestros esfuerzos, ¿no? Para que sobrellevar el calentamiento global de la mejor manera posible, ¿no? Y en parte, pues bueno, si un suelo que está de esta manera, pues hay que restaurarlo lo antes posible con la vegetación pues primigenia o la vegetación potencial en estos momentos, para que estos suelos no se sigan perdiendo, porque será en el futuro de mantener una vegetación que nos puede ayudar a mitigar ese cambio climático. Como les había comentado, los juncales son unas comunidades higrofíticas y que están fuertemente relacionados con un factor, que en este caso es la humedad. Si las precipitaciones que estamos recibiendo también están disminuyendo, pues esto va a afectar a estas comunidades de una manera pues muy importante. ¿Por qué? Porque están asociados a un factor muy necesario para su desarrollo, por lo cual es más una fuente de esta que se seca, pues desaparecerá toda esa comunidad, ¿no? ¿Qué está pasando en Tenerife? Más de lo mismo. La isla de Tenerife pues, es quizás la isla en este momento la que mejor estudiada está, no sé si será porque en parte está pues el centros climáticos, el ISAña, entonces tenemos muchos más datos de esta isla y bueno, como comenté al principio, esto que está ocurriendo en Lanzarote también está ocurriendo en todas las islas y como ejemplo pues tiene la isla de Tenerife. Además en Tenerife, como está mejor estudiada, se está observando que el calentamiento además es principalmente durante la noche, es decir, cada vez estamos teniendo noches más cálidas. Sin embargo, las temperaturas diurnas, si uno coge las medias, no son tan dispares, o por lo menos el ascenso no es tan gráfico, no es tan visible. Sin embargo, sí está muy bien estudiado que las temperaturas nocturnas son las que realmente están aumentando, es decir, cada vez tenemos noches menos frías. En Tenerife, como una isla con esa gran altitud, estamos observando también que donde más se está viendo estos efectos del calentamiento global es en la cumbre, por encima del mar de nubes. Es relativamente lógico pensarlo, en tanto y cuanto el mar de nubes pues ayuda un poco a ayuda como de tampón a suavizar un poco estos cambios de temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aporta una humedad adicional, por otro lado permite una menor insolación, por lo tanto, siempre por debajo del mar de nubes el sistema funciona de una manera un poco diferente, pero sí lo estamos observando es por encima del mar de nubes.
En este caso tenemos todo la parte alta por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar, de la isla de Tenerife, y en la que se está observando que 8 de los 10 años más calientes se han sucedido a partir del año 2000, es decir, que es un efecto que lo estamos viviendo y sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo con las precipitaciones, también se está observando así como en torno a un 10% un descenso de las precipitaciones, sobre todo en la isla de Tenerife, y en la que pues desde el año 1990 pues el 78% de los años son años que se consideran secos, es años que están por debajo de la pluviometría media de la zona, ¿no? Como pasaba con Lanzarote, pues cuáles son las comunidades o donde vamos a obtener una mayor pérdida de biodiversidad, donde vamos a observar una pérdida de biodiversidad, donde nos vamos a encontrar con especies con un mayor con una mayor problemática a la hora de establecerse, pues por ejemplo sería en esa alta montaña, en esos retamares, ¿no? Ahí ustedes tienen quizás, sí, la principal especie, o la especie quizás más emblemática de estas comunidades, que es la retama del Teide, ¿no? Se está observando, como pueden ustedes ver en esta fotografía, es la mortandad, ahí ven, de un ejemplar aquí, pues aquí se ve otro ejemplar, aquí hay otro ejemplar también, aquí de arriba hay otro ejemplar, y se está observando una mortandad muy importante en la retama del Teide, ¿no? Y está relacionada, pues eso, con ese aumento de la temperatura y también con esa disminución de las precipitaciones, ¿no? Se está produciendo un fenómeno muy curioso, que antes se daba, o se conoce más, porque es muy parecido a una embolia, que ocurre, por ejemplo, nos ocurre a los humanos, y es que se está produciendo un fenómeno de cavitación, es decir, hay una rotura de la columna de agua dentro de los vasos vasculares de las especies que provoca una pérdida de capilaridad, con lo cual la especie no puede o no es capaz de absorber agua. Y se está observando una especie como de muerte súbita en muchos ejemplares de la retama del Teide. Otra de las especies que va a entrar en ese peligro de extinción, si las condiciones no cambian o no buscamos la manera de que estas especies encuentren un nuevo nicho, como por ejemplo es la famosa violeta del Teide, ¿no? Otra especie que está situada en las zonas más altas de las cañadas del Teide, y que en apenas 200 años pues ha subido o ha ascendido pues casi unos 300 metros en altitud, ¿no? Es decir, hoy en día ya puedes encontrar la viola del Teide prácticamente en la cumbre de este volcán, a más de 3.700 metros de altura, ¿no? Es decir, es una especie que está ascendiendo en busca de esas horas de frío que necesitan muchas de estas especies, por lo menos para tener una parada vegetativa, ¿no? En la que coger fuerza, ¿no? Para ponerse así tan esplendorosa en el verano. La subida del nivel del mar, ya lo habíamos hablado, ¿no? Ese aumento de la temperatura provoca un aumento del volumen de las masas de agua, que se está en Canarias pues perfilando en torno a 4 milímetros año, y que, por ejemplo, según Strauss y Coladores del 2015, entiende que puede ser de hasta 1 metro, aunque hay con una variación de 4 a 9, depende de la zona y depende pues de cómo vayamos o cómo nos portemos, ¿no? Cuál va a ser nuestra manera de actuar respecto al cambio climático de aquí a 2100. Aquí ponemos, por ejemplo, la playa de Famara, ahí tienen la cota de 5, la cota de 10, estamos hablando de que un aumento en el nivel del mar pudiera con el tiempo pues hacer que retrocediera la costa, y fíjense ustedes, prácticamente ahí tienen todo el pueblo de Caleta de Famara, si el nivel del nivel del mar subiera mucho, ¿no? Las playas de arena, estarían, sobre todo las costas bajas, serían las más afectadas, obviamente por subida del nivel del mar. Casquile marítima, Tráganus moquini, Euphorbia paralia, serían unas de las especies que verían reducido mucho sus zonas de
de crecimiento, las razas marinas donde se establecen, en este caso del caletón blanco, donde se establecen los saladares, por ejemplo, esta comunidad, esta fantástica comunidad que tiene su límite inferior en Canarias, ¿no? En el que se desarrollan unas especies ligadas a ese ascenso y descenso del nivel de mareas. Así tenemos Arthrocaulon macrostachyon o Arthroneum macrostachyon, que se desarrolla en esas zonas de influencia marina muy acentuada, o a Triples portulacoides y Sarcocornia perennis, que ya viven ligadas al ascenso y descenso del nivel de aguas. De hecho, en marea llena, normalmente a Triples portulacoides y Sarcocornia perennis viven bajo el agua, son capaces de vivir bajo el agua, sobre todo las mareas obviamente vivas, ¿no? Las mareas altas que adquieren una mayor altitud. Pues estas también serían unas especies que, si aumenta el nivel del mar, con esas velocidades que estamos observando, pues pueden que sean de las más afectadas. Dentro de estas comunidades, pues aquí comentaba o quería traer para terminar la isla de Lobos, ¿no? La isla de Lobos, en la isla de Lobos se encuentra también en las zonas esas llanas donde el mar entra de manera aplacerada, son lugares donde no existe un oleaje fuerte, con lo cual hay una deposición de arenas y limos que permite el desarrollo de estas comunidades de los saladares, y en el caso de la isla de Lobos, pues ahí tienen pues una de estas especies que se encontrarían en el punto de mira del cambio climático, puesto que la única población actual para esta especie, Limonium bolei, antiguo Limonium ovalifolium, su especie canariense, es la isla de Lobos, exactamente en la zona de lo que llaman las lagunillas. Ven ahí cómo el mar entra en una marea alta, y muchas, si se fijan en esta base, esto no son algas, estos son plantas del Limonium ovalifolium, ¿no? Ustedes imagínense que si aumenta apenas 2 centímetros el nivel del mar, pues estas especies están más tiempo debajo del agua y obviamente no podrán resistir ese cambio en el aumento de las aguas, ¿no? Porque no son especies acuáticas, obviamente, son especies que resisten, además, no solo que resisten, sino que necesitan esas inundaciones, pero obviamente son inundaciones moderadas, ¿no? Y con unos ciclos determinados de marea baja, marea llena, marea baja, marea llena, con lo cual pues pueden completar su ciclo. Si el nivel del mar aumenta, pues ese ascenso y descenso ya no les afectaría, con lo cual pues desaparecerían, ¿no? Pues nada, esta es la charla. Aquí simplemente me quiero despedir con este pequeño código de barras que propuso Ed Hawkins, un investigador de la Universidad de Reading, un poco que fuera una visión gráfica, ¿no?, del calentamiento global, ¿no?, desde 1850 a 2020, en la que se observan con los colores azules y los colores rojos los años más fríos, los años más cálidos, y como pueden ustedes ver, es en los últimos o en las proximidades de esta década que estamos viviendo, donde se van concentrando estos años cálidos, ¿no?, este cambio climático. Muchas gracias por estar ahí. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye, Dominga? ¿Sí? Sí, sí, se oye. Bueno, sí. Querido Alfredo, muchísimas gracias. Vaya conferencia que nos has preparado, y además has sabido llevarnos de menos a más, de suave al tormento, para finalmente habernos dejado bien claro la problemática en la que nos encontramos si ciertamente no tomamos, y parece que aunque tomemos otro camino, la sociedad mundial me estoy refiriendo, claro, puesto que el problema es global, pues no lo llevamos muy bien, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Enhorabuena, y abrimos pues unos minutos de diálogo. Creo que ha estado clarísimo, pero en fin, lógicamente pues algunos nos habrán surgido dudas, cuestiones, preguntas que queremos hacer. Pues venga, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir? Juan Vicente.
Sí, Juan quería Vicente. preguntarle, bueno, agradecerle a Alfredo porque me ha gustado muchísimo la ponencia y preguntarle por cómo afecta el clima a a la Posidonia oceánica, porque aquí en Alicante estamos muy preocupados con ese tema. Aunque no conozco trabajos precisos en Posidonia oceánica, la Posidonia oceánica es una fanerógama marina y es quizás probablemente una de las especies más críticas. Lo más importante en este caso es que la Posidonia oceánica no es una especie, ¿no? Es una comunidad, es un conjunto de seres vivos que viven asociados a ella, con lo cual la pérdida de Posidonia oceánica pues sería una catástrofe muy, muy importante, porque muchos peces viven ligados a ellas, y ya no solo el hecho de los peces en sí, sino muchos peces van a desovar allí, es decir, es el lugar para que otra serie de seres vivos se desarrollan. Yo me imagino, lo mismo nos ocurre aquí con nuestras posidonias, que en este caso no es posidonia porque la posidonia se queda ahí en el Mediterráneo. Nosotros tenemos la Cimodocea nodosa, y pues es un problema importante porque ese aumento de temperatura, ese aumento de tropicalización de las aguas, puede que muchas especies tropicales empiecen a competir con Posidonia oceánica, ¿no? Se puede producir un aumento de algas, sobre todo de algas de carácter tropical, que de hecho por lo menos en Canarias, en algunos sitios, también están afectando a estos bosques o a estos cebadales, ¿no?, de Cimodocea nodosa, y es obviamente un problema importante, ¿no?, sobre todo porque la regresión que me consta de Posidonia oceánica en el Mediterráneo, pues lleva consigo, lleva consigo pues la pérdida de un recurso importante para el Mediterráneo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Fernando Vidal. Sí. Fernando. Quería preguntar lo siguiente. Si el cambio climático está aumentando la superficie del mar, o sea, de los océanos, al haber más superficie, debía de haber más evaporación. Es decir, debía de llover más. Bueno, habría que ver los registros. El problema principal es que pueda llover más dependiendo de dónde va a llover más. Muchas veces a veces la lluvia existirá porque, bueno, como comentas, habrá una mayor humedad ambiental que se aproveche de estos mares, pero muchas veces luego es la manera en cómo cae, ¿no? Hay determinadas zonas que ha dejado de caer, sobre todo en la zona del Mediterráneo, donde se prevé que los procesos de desertificación sean mucho más graves, y el problema es que cuando cae pues de mala manera, ¿no? De manera muy intensa, con lo cual se pierde el régimen normal de lluvias, ¿no? Un régimen puede pasar, que es lo que está pasando en muchos casos, pasa de un régimen de lluvias de invierno a un régimen de lluvias cada vez menos invernal, más primaveral, pero encima cae a modo torrencial, con lo cual es un problema, ¿no? Es un problema asociado, es decir, ya no es solo que caiga, sino que encima son la manera que tiene de distribución de estos fenómenos, ¿no? De hecho, lo estamos viendo, es decir, cada vez en zonas del norte de Europa hay mayor inundación, es decir, las lluvias se están desplazando a otros sitios, y encima cuando se desplazan de manera pues muchas veces torrencial, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Más Álvaro García. Tienes que abrir el micro, Álvaro. Teclea el garabato del micro. Abajo a la izquierda tienes un símbolo, ¿no?, que es un micro. Tienes que dar ahí ticla, que es el verbo que está de moda ahora. Ticlar. ¿No lo ves?
En la parte inferior izquierda, una especie de micro, que lo tienes ahora cerrado, ticla, dale con el ratón encima. A ver, mientras tanto, ¿alguien quiere preguntar? Puede usar el chat en caso de que no funcione. Espera, Domingo, venga, mientras Álvaro prepara, Domingo. Sí, hola. Yo quisiera preguntar qué influencia tiene la actividad humana sobre esto o bien la actividad de la superficie solar. En cuanto a la actividad humana, por ejemplo, el consumo de hidrocarburos, tengo entendido que se extraen diariamente más de 80 millones de barriles de petróleo. Esos barriles se quemarán. Si colocamos los barriles tumbados uno a continuación de otro, darían como 2 vueltas alrededor de la superficie máxima, esto del círculo máximo de la Tierra. Y si consideramos, si le prendemos fuego a un barril de petróleo, ya vemos la cantidad de humos y demás que expulsa, pues imagínate 80 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces, a la larga, eso supongo que tendrá una gran influencia. O sea, hablamos de todas estas cosas, pero de cómo pararlo, bueno, no sé. Sí, bueno, es que es complicado, ¿no? Es complicado, tú bien lo comentas, es decir, está demostrado que el cambio climático, sobre todo esta velocidad en la que estamos observando, coincide con la revolución industrial, coincide, como bien dices, con la quema de muchos de estos, de muchos combustibles fósiles, el gas, el petróleo, etcétera. Luego los sumideros de carbono los estamos dañando, estamos talando el Amazonas, estamos envenenando los mares, que también es un sumidero de carbono bastante importante. Y es cierto, es decir, no es fácil, quizás es más fácil pues poner la voz de alarma, pero buscarle una solución no lo es. De hecho, no lo es, y por eso es tan problemático o es tan grave el problema. Probablemente habrá que hacer un modelo, un cambio. Tendremos que hacer un cambio económico, una manera de relacionarnos con el planeta de otra forma, porque lo que no podemos es seguir extrayendo de la naturaleza y de esa manera, o a esas velocidades, porque lo vamos a pagar, y de hecho lo estamos pagando. Lo más importante es ser consciente e intentar que las políticas futuras pues miren esto, y que todo vaya, o que se le ponga la importancia en de qué manera disminuir o minimizar un poco. Es decir, hay que tener en cuenta, porque mucha gente dice, no, pero eso a mí no me va a afectar, pues mira, sí, igual, probablemente a nosotros no nos afecte, pero nos va a afectar a nuestros hijos, y si no nos afecta a los hijos, es preferible que le afecten a menos personas que no a todo el mundo, ¿no? Entonces, cualquier acción, desde la parte personal que nos puede tocar a nosotros, hasta la parte ya de pues más de las políticas públicas, tenemos que tener muy en cuenta este escenario, ¿no? para trabajar en base a que nuestro paso por el planeta, o nuestra huella en el planeta, sea la menor posible, ¿no? Es complicado porque somos muchos, estamos ya por encima de 7 millones de habitantes, de 7.000 millones de habitantes, perdón, creo que es inevitable que el hombre deje esa huella, ¿no? O estemos dejando una huella, pero obviamente creo que debemos ser conscientes, por lo menos, de la importancia que tenemos nosotros en este fenómeno, ¿no?, que está pasando.
Muy bien, bueno, aprovecho antes de darle la palabra a Álvaro, que parece que ya, ¿no?, la tiene resuelto el tema, para saludar y darle la bienvenida a Carmen Gloria Rodríguez y a Mercedes Palarea por unirse a nuestra reunión. Muchas gracias. Álvaro, tienes... Sí. Quería preguntarle si la construcción de nateros y cadenas en las islas más áridas, como el caso de Fuerteventura y Lanzarote, podría contribuir a la lucha contra la erosión. Sí, claro que sí. Al fin y al cabo, bueno, los nateros y las gavias, pues bueno, fueron un sistema para recoger el poco agua que siempre ha caracterizado a estas islas, y también que no se perdiera ese suelo, ¿no?, que actualmente perdemos. Lo que está claro es que bueno, la recuperación de las gavias también va asociada a la recuperación de un modelo económico, de una serie de cultivos, de ponerles en valor este tipo de sistemas que nos han permitido vivir tanto en Lanzarote como en Fuerteventura con unas altas temperaturas y con una pluviometría muy baja, ¿no? Yo creo que sí, que son sistemas que pueden ayudar, es decir, todo yo creo que es bueno a la hora de proteger pues, nuestro escaso territorio, que está muy degradado. Hay que tener en cuenta que Lanzarote y Fuerteventura, al ser unas islas pues eso, muy áridas, la cobertura de la vegetación, una vez que se altera, que se destruye, le cuesta mucho recuperarla. Es decir, no podemos comparar Lanzarote y Fuerteventura con islas mucho más húmedas, como puede ser La Palma o la propia Tenerife. Es decir, en La Palma se sigue cortando el Monteverde, y aunque no es lo más recomendable, es un Monteverde que en 10 años está prácticamente cubierto otra vez por unos brezales. Sin embargo, en Lanzarote y Fuerteventura, cualquier desmantelamiento de la vegetación, pues muy difícilmente se puede recuperar en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo en estas islas es donde más habrá que hacer hincapié en pues, proteger esos suelos, que es al fin y al cabo la vida, ¿no?, en estas islas. Gracias. Me parece que Roque Calero ha hecho indicación para intervenir. ¿Estoy en lo cierto, Roque? No, no he hecho ninguna indicación. Ah, ¿no? pues me ha parecido ver ante la mano. Pues nada. Pero en fin, Bueno, estoy pues, de acuerdo con todo lo que están comentando, ¿no? bueno, Además, como majorero conozco cuál es el problema. claro, El problema claro. es que en muy pocos años se destruye toda una... Bueno, pues entonces, como vamos a seguir con esto, que como habéis visto, lo hemos convertido en un ciclo sobre cambio climático, el lunes próximo tendremos una sesión de cambio climático en la que nos explicará Abelardo Betancourt, ¿no? Nos va a explicar los aspectos físicos fundamentales, o digamos los fundamentos sobre los que se sustenta lo que estamos llamando el calentamiento global. Y después, al otro lunes, precisamente Roque Calero, al que me había parecido que estaba hablando, pues también nos va a hablar sobre desarrollo sostenible aplicado de distintas maneras a Canarias, ¿no? Y el primer lunes del mes próximo, como sabéis, ya se celebra San Isidro y tiene una devoción muy especial en numerosos pueblos de ahí de Canarias. Pues nuestra académica María Teresa Fernández Talaya pues va a hablar de la festividad de San Isidro y sus repercusiones en Canarias, mientras aquí en Madrid, pues digamos, incitados por el Ayuntamiento de Madrid, pues vamos a tener un extenso ciclo de conferencias que empezaremos este jueves, ¿no?, dedicado al 4º centenario de la elevación a los altares, o de la santificación de San Isidro, ¿no? Vamos entonces a tener un conjunto de 4 sesiones de cambio climático, como ya habrán visto todos ustedes en el boletín de este mes, como anticipo, ¿no?, de lo por venir. En consecuencia, en este aula telemática, de esta manera telemática, el próximo lunes, cambio climático, fundamentos científicos del mismo,
que desarrollará Abelardo Betancourt. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una sesión verdaderamente magistral, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Alfredo, que nos has dejado verdaderamente impresionados. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.